estaba siendo usado por Dios. El Dios de la Biblia estaba permitiendo que su pueblo cayera cautivo en manos de un rey pagano. Así como nosotros en el siglo XXI, cuando nosotros nos rebelamos a Dios, cuando rechazamos sus leyes, caemos en la cautividad otra vez del pecado, de la idolatría, de la ignorancia, de los amigos que corrompen nuestro carácter, las malas amistades, etcétera, etcétera. Y es lo mismo y se repite exactamente en la forma que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor deporta a casi más de la mitad de las personas, más de 100,000 personas se las llevó cautivas, deportadas a Babilonia. Babilonia se encontraba entre Jerusalén e Irak, porque Irak actualmente es Babilonia, como 900 kilómetros. Había como 900 kilómetros, imagínense nomás ese camino, ¿verdad?, en el que hicieron todos los deportados. Y durante este tiempo gobernaba en Jerusalén un rey llamado Joacim, en Judá. Y este rey se había rebelado contra Dios, y Nabucodonosor lo dejó en Jerusalén como un títere. Ahí se quedó Joacim gobernando, pero ya estaba bajo el estado, ¿verdad?, Jerusalén de Babilonia. Los judíos pierden totalmente desde este momento, escúchenme muy bien, desde la invasión de Nabucodonosor a Babilonia, a Jerusalén, en el año 606, 605 a.C., hasta 1948, los judíos no volvieron casi 2000 años a poder tener ni religión, ni sacrificios, y no podían hacer absolutamente nada. Entonces, a este periodo, desde la cautividad babilónica hasta más o menos cuando Cristo regrese, se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. Estoy dando un poco de trasfondo teológico para que tengamos un buen cimiento y un buen fundamento. Cuando tú veas en Lucas 21, hasta el tiempo de los gentiles, es el tiempo, los gentiles somos los que no somos judíos étnicamente. Somos judíos, dice Romanos 2, en el momento que recibimos a Cristo, porque tenemos la semilla de Cristo, y todos los que son de Abraham, somos hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, capítulo 4. Entonces no somos judíos de nacimiento, somos judíos simplemente porque la palabra judío viene de Judá, que significa alabanza. Somos los que realmente comenzamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en 1948, los judíos regresan a Israel, por primera vez cuando se les permite a través de la Liga de las Naciones regresar, y desde entonces Israel se convierte en un estado independiente, libre y soberano ante todas las naciones. Pero en el 48 regresaron como nación, pero no han podido desde el 48 hasta nuestros días regresar a sus sacrificios. Porque lo que era el templo judío quedó sepultado por el rey Herodes, cuando ahí se construyó, lo que Herodes reconstruyó, ahí quedó, y vinieron los musulmanes en el año 606 después de Cristo y construyeron arriba del templo que era de los judíos, que consideraban el lugar santísimo, construyeron la mezquita de Omar, o la gran cúpula de la roca. Cuando tú vas a Jerusalén, es una cúpula dorada grandísima, que los musulmanes también la reclaman como propiedad de ellos y como lugar santo. Entonces los judíos dicen que ahí está, debajo del cimiento de la cúpula de la roca, el templo de Jerusalén. Solamente que se imaginan ustedes, si los judíos quieren recuperar ese lugar, vendría una tercera guerra mundial. Entonces, en 1967, la guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan ocupó otra vez Jerusalén y recuperaron Jerusalén. Pero las Naciones Unidas le sugirieron en aquel tiempo a Israel que dejaran la cúpula de la roca en las manos de los musulmanes, porque si no vendría otra guerra inmediata. Entonces, desde aquel tiempo hasta nuestros días, si tú vas a Jerusalén, los que hemos ido, cuando entramos al Muro de los Lamentos, es la única parte, la muralla de los lamentos. Al terminar el Muro de los Lamentos comienza la propiedad de los musulmanes. Es la única parte que les permitieron a los judíos tener como propiedad. Por eso todos los judíos llegan al Muro de los Lamentos y comienzan a hacer así, y a meter papelitos y a orar y orar. ¿Qué cosas están haciendo? Llorando: Señor, regrésanos
el lugar que nos pertenece. Desde el 48, ¿verdad?, están tratando de hacer esto. Entonces, esta es la razón por la cual se llama el tiempo de los gentiles, porque los gentiles o los gobiernos no judíos se tomaron control de los israelitas. Entonces, el tiempo de los gentiles va a terminar hasta que Cristo regrese, porque hasta que Cristo regrese, los judíos no van a poder tener completa libertad de sus sacrificios, y aunque se está tratando de reconstruir el templo, y lo van a hacer de acuerdo a la Biblia, según de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 11, no van a poder establecer como lo tenían anteriormente, con todo el sacerdocio levítico que ellos reclaman continuar llevando a cabo. Muy bien, Daniel fue contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel. En los tiempos de Daniel estaban estos profetas también, y hubo, como dije anteriormente, 2 deportaciones más. Daniel estuvo exiliado en Babilonia 60 años. 60 años se aventó Daniel en Babilonia. Después vinieron los medos persas, la película de los 300, no sé cuántos de ustedes la vieron, donde los persas, ¿verdad?, quieren invadir Grecia, y entonces se forma un grupo de 300 macedonios entrenados para detener en la batalla de las Termópilas, se llamó, a más de miles y miles los sobrepasaban los persas, hasta que finalmente los persas conquistaron totalmente, ¿verdad? Entonces los persas conquistan a los babilonios, después los griegos conquistan a los persas, y después los romanos conquistan a los griegos. Y desde Roma hasta nuestros días, hace 2000 años, ya no ha habido ningún imperio mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se quiso levantar Estados Unidos porque ganó la guerra, junto con Inglaterra y con Rusia, y perdió la guerra Italia, la perdió Japón y la perdió Alemania, y Estados Unidos se levantó como un poder supremo político, económico y militar hasta 1950. En el 50 se levanta la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia, para competir contra Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué es fría? Porque no hubo bombazos. Simplemente estaban los dos, rusos y americanos, compitiendo por el poder político, militar, económico. En 1963-64, Nikita Khrushchev mandó misiles a Cuba para tratar de invadir Estados Unidos. El presidente Kennedy, John Kennedy, que fue asesinado en Dallas, desafía a Khrushchev, sacan los misiles, y ya no hubo guerra entre Rusia y Estados Unidos hasta el 89, cuando Mikhail Gorbachev, uno de los primeros ministros de Rusia, declara públicamente: el sistema comunista de Rusia ha fracasado. Estamos muriéndonos de hambre, nos aislamos del mundo capitalista y necesitamos tener nexos, porque es un mundo interconectado por el internet. Ahora una nación, lo que le pasa a una nación afecta ya a todas, ¿verdad? Entonces Rusia reconoció, y Rusia bajó las manos, se derribó el muro de Berlín, que dividía a Rusia del oeste con la Rusia del este, y Rusia cayó ante los ojos de todo el mundo. Hasta hace poco el presidente Putin está tratando otra vez de levantar al oso caído, al poder ruso, desafiando al mundo como jamás desde la Segunda Guerra Mundial había habido una invasión como la que acaba de hacer con Ucrania y con Kiev. El presidente Putin diciéndole al mundo: Rusia no se va a quedar ya más con las manos cruzadas, voy a reconquistar todo lo que nos han quitado, y todas las repúblicas que se dividieron las quiere volver otra vez a reconquistar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha comenzado a declinar política y económica y militarmente. El ejército de Estados Unidos ya sacaron, este año ya sacan a soldados de Afganistán y de Pakistán, y Estados Unidos ya no es el policía del mundo en el año 2014 en que nos encontramos. Ya Obama le dijo a Europa: encárguense ustedes de Putin. Dijo Obama: yo ya realmente le saco. Ya no tenemos ni el poder para luchar contra Rusia, ni para poder detener a este señor. Y ahora en Europa se encuentra económicamente débil. El único país ahorita en Europa es Alemania. Francia ya es completamente sometida a Alemania. España en quiebra económicamente. Italia se está muriendo de hambre. Grecia y Portugal muriéndose de hambre. Y la única nación ahorita que está tratando de hacer un frente para impedir otra vez el gran poder de los rusos es Alemania.
Angela Merkel, la presidenta de Alemania, es la única que puede intervenir. La OTAN no puede intervenir, la Organización de los Países del Atlántico del Norte, porque Rusia no pertenece y Ucrania no pertenece a la OTAN. Y solamente OTAN interviene, como en Libia cuando mataron a Gaddafi, porque Libia pertenecía y porque podían tratar de sacar a Gaddafi de Libia. Entonces ahorita Putin no tiene quien le diga no, solamente sanciones económicas y diplomáticas, y él va a seguir ampliando, y esto es exactamente lo que profetiza Ezequiel capítulo 38 hace 2600 años. No lo vean ahorita, lo menciono solamente. Gog y Magog. Gog es un líder, Magog es la tierra de los tártaros, la tierra de los escitas, que son los pobladores de la Rusia moderna. Y la Biblia hace 2600 años profetiza que Rusia se iba a levantar. Estados Unidos no aparece en la Biblia en ningún lado en las profecías de los últimos tiempos. Por más que nos cansemos de buscar y tratar de decir que es Estados Unidos, no es Estados Unidos, sino que solamente aparece Europa y el Medio Oriente, con algunas naciones de Asia como China y Japón en Apocalipsis 16 como los reyes del Oriente. Entonces todo el escenario político y económico que vamos a estudiar en Daniel, en los capítulos ya finales, se encuentra profetizado con los otros profetas hebreos para que sepamos que Dios es Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, en Isaías 44, Dios a través de su profeta, Isaías 44, versículo 7. Esto fue escrito hace 2750 años. Y dice Isaías 44, 7, desde el 6, perdón, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién Dios está desafiando? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Porque pues ha habido profecías, ¿verdad? Como Nostradamus profetizó, de las 100 profecías, el 10% se cumplieron. Nunca hay una profecía de ningún líder religioso en el mundo, llámese Mahoma, mucho menos Mahoma. El Corán no es un libro profético, ni el libro del Mormón, ni el libro del Maharani Sutta, ni el Tripitaka de Buda. De ninguno de los libros sagrados se encuentra el orden, porque hay un orden en las profecías bíblicas en la que Dios puso la historia del mundo. Y cuando Dios le revela a Daniel, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, Babilonia, a través de la estatua del sueño de Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Después le dice Dios a Daniel, el segundo, desde Babilonia va a seguir otro imperio que representa los brazos y el pecho de plata, que fueron los medos persas. Después el vientre es Grecia y las dos piernas de la estatua de Daniel capítulo 2 es el imperio romano, que fue dividido en Constantinopla y en Alejandría. Y los dedos de los pies es la última forma de gobierno mundial que va a prevalecer antes de que Cristo regrese. Y estos 10 dedos de la estatua, vean ustedes que descienden de las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor. Todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle. Entonces, estos 10 dedos son 10 gobiernos que van a provenir del antiguo imperio romano y que son los gobiernos de donde, de acuerdo a Daniel 7, surgirá el futuro dictador mundial, que es el anticristo. Entonces, Dios puso en orden los imperios tal como la historia lo ha visto. Babilonios, persas, griegos, romanos, y desde Roma, hace 2000 años, no ha vuelto a surgir un imperio. Hitler quiso tratar de conquistar y no conquistó nada más que Checoslovaquia y Polonia y algunas cosas, ahí vino la guerra y le impidieron que el nazismo, el Partido Nacional Socialista, se expandiera. Entonces vemos que es increíble la exactitud de las profecías bíblicas, porque como dice Dios, ¿quién otro? Para que alguien sepa el futuro con tantos detalles, solo Dios lo puede hacer. Y continúa diciendo, ¿quién lo proclamará y lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como yo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Lean Génesis, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, van a ir a Egipto y van a ser 400 años cautivos. Se cumplió al pie de la letra. El pueblo judío, de acuerdo a la historia, a la arqueología y a la paleontología,
¿verdad? Y a la antropología dan testimonio que las profecías, que la historicidad, que la geografía de la Biblia no son cuentos de hadas, ni son los superhéroes, ni Superman, ni Aladino y la lámpara maravillosa. La Biblia está respaldada por la arqueología, la paleontología, la antropología, la historia, la geografía. Nos da fechas, la Biblia nos da los nombres de los reyes que prevalecieron en el tiempo en que la Biblia fue desarrollada. Y todo esto, ¿verdad?, para que nos demos cuenta de algo. Las evidencias aquí están. ¿Quién es un ateo? Un ateo no es una persona que no tenga evidencias. Las evidencias ahí están y las puedes buscar, y esto te da testimonio de que esto es sobrenatural. El problema del ateísmo no es eso, el problema del ateísmo es su moral. Cuando llegan a la irracionalidad, como va a ser el próximo mensaje que vamos a compartir, la locura del ateísmo en el World Trade Center, creo que es el mes que entra, ahí voy a compartir. El ateísmo tiene una base: la nada produjo todo. Esa es la raíz del ateísmo y de la evolución. Tu maestro en la universidad, dile: oye, la nada, para ser ateo tú tienes que creer algo, que la nada produjo la creación. Y cuando la nada ha producido algo, la nada no produce nada. El mismo Carlos Darwin, Carlos Sagan, que eran ateos, estuvieron de acuerdo. Stephen Hawking, que es el más grande físico matemático actualmente en Inglaterra, reconoce, aunque no reconocen a Dios, que todo tuvo un principio. Entonces, si dicen que fue una explosión en el universo, bueno, ¿quién produjo la explosión? ¿Batman? ¿O Robin, su compañero? ¿O el hombre araña? ¿Quién produjo la explosión? Ahora la materia, ok, si fue una explosión de rocas, fueron puras rocas. ¿De dónde salió el pensamiento? Virgen del Socorro. La conciencia. ¿De dónde? ¿Quién formó el código genético hereditario de cada persona? ¿Quién formó a un chango para que trajera una changa? ¿A un jirafo para que tenga una jirafa? ¿A un hipopótamo para que tenga una hipopótama? ¿A un rinoceronte para que tenga una rinoceronta? Cada cosa con su hombre y hembra, hombre y hembra, hombre y hembra. Digo, esto es absurdo completamente, creer que por accidente, a través de millones de años, surgió la creación. El necio dice en su corazón: no hay Dios, dice el Salmo 14. Entonces Dios nos muestra, ¿verdad?, que Él lo ha hecho desde el principio para que el que tenga sed, que venga y que beba del agua. Si tú estás cansado de tu ateísmo, de tu vida de amargura, de desorientación, de confusión, de crítica, el odio que traes en tu corazón que el mundo nos ha producido, de tantas desilusiones, traiciones, tanta hipocresía que nos rodea, vengan a Cristo. Ven a Jesús y ve en esa cruz lo que Dios dice en la Biblia, que Él te ama, que Él dio su vida por nosotros y que solo Él puede sanarnos las heridas que el mundo nos ha hecho, nuestra familia, nuestros amigos cercanos, y que nos va a seguir haciendo. Estamos en un mundo de sufrimiento donde Dios ha dado la libertad a los seres humanos para que podamos hacer el daño que nos hemos hecho. Si Dios restringiera la libertad e impidiera que esa bala matara a ese niño y que ese camión que se echó en reversa atropellara a esa niña y que el tsunami no matara tantas cosas, si Dios interviniera para detener el mal, entonces ya no habría libertad ni libre albedrío. Entonces no es Dios, ¿verdad?, el de las tormentas, estas cosas. Somos nosotros lo que nos hemos hecho los unos a los otros, para darnos cuenta que el diagnóstico que la Biblia tiene acerca de la raza humana es el diagnóstico que la experiencia, la psicología y las terapias de todas las formas que hemos tratado de arreglar esto, es la verdad. El ser humano es un ser humano caído, pecador, sin esperanza, sin luz, más que la que Cristo le pueda proporcionar. Muy bien, vamos a ver a continuación que esta profecía en Jeremías capítulo 25, esta profecía fue anunciada por Jeremías de que los babilonios iban a entrar a Jerusalén y por la rebelión del pueblo de Dios iban a ser cautivos. Dice Jeremías 25, versículo 8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Siempre el juicio y la disciplina viene por eso, cuando no queremos hacer caso a la palabra de Dios. Todo el sufrimiento que tú tienes en tu vida, la pobreza que estás experimentando,
la rebelión que estás experimentando, la falta de poder avanzar en la vida, tiene una raíz espiritual. Y es siempre estás en rebelión contra las leyes de Dios. Dice la Biblia, ¿quién se puede endurecer contra Dios y que le vaya bien? A nadie. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, versículo 9, dice Jehová, y a Nabucodonosor, ahí está, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán. Estas naciones hasta determina la cantidad de años. Las servirán a Babilonia 70 años. Cuando Daniel tenía ya como unos 70, me imagino unos 75, 80 años de edad, Daniel, después de Babilonia, sirvió al imperio persa, Daniel, siempre como oficial, con un rango muy elevado, porque le reconocieron siempre que era más inteligente que los brujos y los astrólogos y que los magos y que los caldeos. Daniel, como a los 75, 80 años de edad, descubre esta profecía de Jeremías, que a los 70 años Dios los iba a libertar. Se iba a acabar el exilio de los babilonios, porque estuvieron como 60, 70 años deportados, completamente lejos de su país, sin tierra, sin templo, sin ninguna propiedad, completamente aislados del mundo. Y entonces Daniel dice, estamos cerquita de los 70 años, y cuando llegamos al capítulo 9 y 10 de Daniel, ¿qué hace Daniel? Cuando descubre que el tiempo está cerca para que ellos regresen a Jerusalén, Daniel se pone a orar y a ayunar durante 3 semanas. Y es cuando se desata la guerra cósmica que vamos a ver también, cuando un ángel de Dios baja del cielo a traerle a Daniel la respuesta de qué iba a pasar, cuál era el futuro de la ciudad de Jerusalén y de los santos de Dios. Y un principado satánico, en aquel tiempo era el imperio persa, que impide que el ángel de Dios le lleve este mensaje a Daniel, y se hace una guerra en el cielo mientras Daniel está orando. Vamos a aprender también en el libro de Daniel que la oración desata la guerra cósmica. La oración es un estado de guerra. Cuando tú caes de rodillas y cuando te pones a orar, estás mandando misiles, metralleta, K-47, Uzi, balazos, ¿verdad? Estás comenzando a bombardear el mundo invisible espiritual, estás comenzando a abrirte cancha, estás comenzando a proteger a tus hijos, a tu familia, a tu negocio. Siempre que oramos, comenzamos a entrar en una guerra sin que nos demos cuenta, pero el libro de Daniel nos corre las cortinas y nos muestra que cuando oramos, entramos en guerra espiritual. Entonces ya, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. El ángel ya le trae el mensaje a Daniel y le explica ya en Daniel 11 y 12, que son los últimos capítulos de Daniel, lo que va a pasar en el futuro con Jerusalén. Ya se profetiza el anticristo en el capítulo 7, 8, 9 y el 10 y el 11, cómo es el anticristo, el carácter del último dictador mundial y lo que va a pasar antes de que Cristo regrese. Es un libro maravilloso, Daniel. Muy bien, vamos a ver ahora en Daniel algunas doctrinas como introducción. Los temas que se tratan en este libro son 8 principalmente, 8 temas doctrinales. Número 1, Daniel establece sin lugar a dudas la soberanía de Dios. Dios es soberano. En este libro se afirma el gobierno supremo, absoluto y poder de Dios sobre todos los gobiernos humanos. Dios pone y Dios quita reyes. Dios avergüenza y Dios humilla a los dictadores, y Dios les da oportunidad como a José Stalin, como a Benito Mussolini, como a Hitler, como a Saddam Hussein, a muchos de ellos, otro presidente sudamericano que se acaba de morir también, les da oportunidad que lo hagan, para que nosotros nos demos cuenta de qué forma tan grande es la idolatría del ser humano hacia el ser humano. Hacemos como los césares romanos
Los césares romanos se proclamaron dioses y el pueblo los adoró como dioses. Dios mío, tú te niegas a adorar al Dios verdadero y adoras al cantante fulano de tal en la televisión. Y las muchachas hasta se desvisten y están dispuestas hasta perder su virginidad por ese ídolo cantante. Es un Dios para ellas. Y si no tenemos a un Dios cantante, lo tenemos en el deporte, lo tenemos religiosamente, ¿verdad? Y viene el representante de una religión y lo adoran como a un Dios. Y cuando los apóstoles comienzan a ser enviados al mundo, ¿se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos? Y la gente se acercaba con Pablo y con Pedro y se hincaban y les querían besar la mano. ¿Qué decían los apóstoles? Párense, nosotros somos hombres igual que ustedes, adoren a Dios. Pero no lo hemos aprendido, seguimos, ¿por qué? Porque nos gusta la adoración. ¿A quién no le gusta que lo exalten, que le aplauden, que se hinquen delante de ti, que te besen la mano, ¿verdad? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta sentirse atraído y reconocido donde quiera que tú vayas? Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y cuando los hombres de Dios, ¿verdad?, entramos a ese mundo donde la gente, mucha gente, usted no se imagina, yo tengo gente que ha ido a Sudamérica, que se acercan conmigo y se hincan delante de mí por ignorancia, porque creen que somos, me dicen padrecito, ¿verdad? O tantas cosas que le dicen a uno, ¿verdad? Y, hermano, párese, ¿verdad? Párate, o sea, nunca te hinques delante de un hombre, ni menos le beses la mano, ni lo veas como un Dios. Somos como ustedes, con pies de barro, hombres con defectos que por la gracia de Dios somos lo que somos y lo que Dios nos ha dado, pero no somos ni más grandes, ni más poderosos, ni más santos, ¿verdad? Mucho menos, ¿verdad?, que cualquiera de aquellos que Dios ha llamado para servirle. Pero es la tendencia del ser humano. Ves un artista y te le hincas y ves y llegas y mi autógrafo, ¿y para qué esa cochina firma, hombre? Se va a ahorrar con el tiempo. Pero así somos, ¿no? Nos encanta eso, porque lo traemos por la naturaleza humana. Entonces Dios nos muestra en la Biblia que Él es soberano, que Él tiene el poder sobre todo. Daniel sirvió bajo los más poderosos imperios de la historia. Sin embargo, aunque todos estos imperios surgieron, ¿se acuerdan de los jardines colgantes de Babilonia? Que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo por el rey Nabucodonosor. Cuando Saddam Hussein, en 1985-86, mandó un premio de $5 millones para que algún ingeniero con experiencia en la agronomía y en la cuestión hidráulica pudiera reconstruir los jardines colgantes de Babilonia. Ninguno pudo con la tecnología del siglo XXI, pero se consideraron una de las 7 maravillas del mundo. Fueron imperios, las murallas de Babilonia eran impresionantes, 40, 50 metros de alto, como 10, 15 metros de ancho, y era una cosa, bueno, todavía con Saddam Hussein en la ciudad de Tsilá, que está cerca de Bagdad, está todavía los restos ahorita, cuando llegaron los norteamericanos con los ingleses y los franceses a sacar a Saddam Hussein, entraron y se sentaron en el palacio donde se sentó el rey Nabucodonosor. Las paredes todavía hay ruinas, ¿verdad?, de las cosas arqueológicas, la diosa de Ishtar que adoraban y todo el paganismo y una magnificencia impresionante. Sin embargo, el Dios de la Biblia no cambia. El hombre surge y el hombre cae. Los presidentes surgen y mueren. Los sabios surgen y mueren. Las naciones surgen y se derrumban, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros lo servimos, sabemos que servimos al Dios de la Biblia. Dice en Isaías 40, el profeta, capítulo 40, versículo 15, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17, como nada son todas las naciones, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 23 y 24, él convierte en nada a los poderosos
Dice la Biblia, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Esta es la comparación del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, que es nuestro patrón supremo y sobre toda la historia humana. Y aquí estamos los hombres, ¿verdad? Teniendo miedo del hombre, sirviendo al hombre, adorando al hombre, inclinándonos delante de personas como tú y como yo, que no nos dieron ni siquiera la vida por la ignorancia del corazón humano. Y cuando venimos a la verdad, se nos caen las vendas y nos damos cuenta, ¿verdad? La idolatría que hay en el corazón del hombre. ¿Y por qué viene esta idolatría? Psicológicamente, porque necesitamos a alguien a quien adorar. Y si no sabemos quién, agarramos un tronco y le damos la forma de un hombre y lo cortamos y lo ponemos y nos hincamos ante el tronco y la forma que nosotros le dimos. O agarramos yeso y cemento y hacemos una virgen o hacemos un hombre, y ya que hicimos el yeso y el cemento, nos hincamos ante la obra de nuestras manos. Y esta es la historia del ser humano, ¿verdad? Tenemos, si no a lunas, o si nos vamos a Teotihuacán, bueno, se van, yo no, ¿verdad? Anda a Teotihuacán y el Dios Sol, ¿verdad? Energía. Y hay todos de blanco recibiendo la energía de Dios, o adoramos la astrología. Dice que si eres Géminis no te lleves con Capricornio, y si eres esto no te lleves con aquello, porque los astros, mi horóscopo dice que hoy no compre, hoy no compro. Porque son los que me dirigen la vida y los que dirigen el destino y la conducta humana. Y verdad, los astros solamente dirigen, como la luna, las mareas de los océanos, por la fuerza de gravitación. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? La luna no tiene corazón, no tiene espíritu. Un ídolo no tiene espíritu, no camina, no se mueve, no habla. Son personas, ¿verdad? Imaginarias que nosotros hemos creado en nuestro corazón. Porque Dios puso, Eclesiastés 3:11, la eternidad en el corazón. Traemos la eternidad. Entonces fuimos creados para adorar a alguien. Cuando Pablo llegó en Hechos 17 a Grecia, ahí estaban los discípulos de los estoicos y los epicúreos, de un filósofo llamado Zenón. Y Pablo les dice a los griegos: cuando entré al areópago, vi una grande estatua que decía: al Dios desconocido, al que ustedes adoran sin conocerle, les vengo a anunciar. Los griegos fue una civilización en el tiempo de la filosofía de oro, 150, 200 años antes de Cristo, que buscaban la verdad. ¿Qué es la verdad detrás de todas las cosas? ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es la razón? ¿Cuándo somos racionales y cuándo somos irracionales, los que nos llamamos racionales? Entonces, ellos no conocían a Dios, creían en Dios. Pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí. Así concluyó Platón: esta causa tiene que ser alguien fuera de mí. Le llamamos la fuerza, el poder, como le quieras llamar, pero está fuera de nosotros. Concluyeron: hay un Dios. Los filósofos griegos no eran ateos, pero adoraban a alguien sin conocerle. Y esta es la razón por la cual la Biblia la tenemos en nuestras manos. La Biblia nos revela el Dios vivo y verdadero. Y por eso seguirá siendo el tema más controvertido, el libro más atacado, más burlado, y donde vamos a encontrar la única verdad absoluta que nos rodea en la corta vida que Dios nos ha dado. Vemos en segundo lugar el tema de la pecaminosidad y la arrogancia del ser humano en el libro de Daniel. Vemos la pecaminosidad y el orgullo tan grande, el tamaño de la Torre de Babel que tienen los gobernantes, principalmente los artistas, deportistas y tal vez hasta tu suegra, ¿verdad? O tu esposo, o tu esposa, o muchachos. Hace poco que prediqué en la iglesia del norte, di un mensaje sobre las evidencias tremendas de la existencia de Dios. Llegó una muchacha como de 19 años, al acabar el mensaje se acercó y me dice: ¿usted cree que sabe todo, verdad? Me dice. Le digo: no, para nada. Me dice: lo que usted dice, la primera y la segunda ley de las termodinámicas es una aberración. Le dije: sí, ¿por qué? ¿Qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica? Y me dice: no, Chepo, me dijo mi maestro,
Le dije, bueno, mira, cuando quieras discutir algo, ven una muchacha de 19 años, pero con una arrogancia. O sea, le dije, mira, si tú quieres aprender, ven y dime, ¿sabes? No entendí esto, explíquemelo, por favor, con mucho gusto. Pero traes un orgullo, le dije a tu edad, que si no tienes ni el conocimiento y te pones al brinco, ¿verdad? Es como si yo llego con Einstein y le digo, señor Einstein, no entiendo su fórmula E igual a mc al cuadrado, es usted un loco. Pues no es cierto, Einstein, estás más loco porque no haces ni lo que estás diciendo. Pero lo vemos en los niños, lo vemos en los jóvenes, lo vemos en los profesionistas, lo vemos en cualquier nivel. Somos bien orgullosos. Los hombres, que mi esposa no me diga nada porque, acuérdate que soy Juan Camaney. ¿Y tú qué me tienes que decir, verdad? Métase, póngase a lavar la ropa y cállese y ahí se acuesta. Y ahí me espera cuando llegue la noche, le caigo con el salto del tigre. Y así somos, ¿verdad? Bueno, los cristianos éramos arrogantes, déspotas, tratando a la esposa como si nada, los ricos humillando a los pobres, aprovechándose de los pobres, los tribunales y los magistrados demandando al que no tiene dinero, los presidentes, lo último que les interesa es el pueblo, ¿verdad? La mayoría, no todos, tratando de oprimir más, llevarse lo que se pueda llevar. Y esa es la historia del ser humano. El pecado es lo que ha hecho esta arrogancia contra el Dios del cielo. En tercer lugar, vamos a ver la guerra espiritual cósmica, que ya vimos hace unos momentos, en la que descubrimos que nos encontramos en un mundo invisible espiritual, donde hay poderes malignos espirituales, que les llaman fantasmas, ánimas en pena, en Guanajuato les llaman, espíritus, ¿verdad? Y el mundo sigue cuando la ciencia no puede penetrar lo sobrenatural, no hay explicaciones, no me pasa en la televisión, pues aquí se hizo un espiritismo, dice que estaba endemoniado, y están viendo que hay una muchacha revolcándose y que se hace la cara así como desatornillador y los ojos chuecos se le vuelven para otros lados, pues dice que está endemoniada, pues si no está endemoniada, ¿qué es? Trae al mejor médico, entonces que me explique qué es entonces, ¿que tiene dolor de cabeza? El dolor de cabeza hace que se le enchueque la cabeza y que se le salga la lengua como y que hable con otra voz. Digo, ahí están viendo y no reconocen que es algo sobrenatural, pero su orgullo médico y científico le impide al mundo reconocer la luz y la verdad. En cuarto lugar, la veracidad de la palabra de Dios. Ningún otro libro de la Biblia contiene tantas profecías cumplidas y probadas a través de la historia, como vimos a través de la arqueología, paleontología, antropología, geografía, porque se profetiza el surgimiento y la caída de los más grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aquí lo encontramos en el libro de Daniel. En quinto lugar, vamos a encontrar el tema doctrinal del surgimiento del anticristo. El libro de Daniel es el único libro de toda la Biblia que nos enseña de dónde surgirá el anticristo. Entonces, no especules que es Juan Carlos de España, o que el Papa es el anticristo, eso no puede ser, o que es el príncipe Juan Carlos, o que es fulano de tal, o que era Gorbachov, que porque tenía aquí el 666 pintado en un tatuaje o una mancha que tenía, y porque su nombre coordina y traducido al hebreo es el 666, son puras especulaciones. No vamos a saber quién es el anticristo hasta que se formen 10 naciones. 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Oigamos que hay un tratado entre el Medio Oriente y Europa. Qué interesante que Estados Unidos ya se salió de la ecuación, tal como la Biblia lo profetizó. Ni Rusia ni Estados Unidos ocuparían la supremacía militar y política antes de que Cristo regresara. El poder recaería antes de que Cristo regrese, no en una nación, en 10 naciones, simbolizada por los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y de esas 10 naciones, ya que se une el Medio Oriente con Europa, para tratar de frenar la invasión que se profetiza en Ezequiel 38 de Rusia contra Israel, entonces ya que se forman estas 10 naciones, que van a surgir 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, entonces de entre esas 10 naciones, Daniel 7, va a surgir, le llaman un cuerno pequeño, que es el anticristo. El anticristo va a derribar a 3 de esas naciones. Van a quedar 7 naciones. Y Apocalipsis 17 dice
que al anticristo será el octavo. Entonces, hasta que no veamos eso, no podemos especular ni decir que el anticristo es este o que es aquello. Todavía no llegamos a ese próximo paso, pero el escenario, los jugadores, como decía Dwight Pentecost, un gran teólogo, escatólogo, cuando ves que los jugadores, el América y las Chivas, entran al Estadio Azteca, el partido está para comenzar. Cuando veamos los protagonistas, ya está Rusia, ya está Estados Unidos cayendo, Europa está comenzando a surgir, ya están los protagonistas en el campo delante de nosotros, el tiempo es corto. El tiempo es más corto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Se menciona que este hombre, el anticristo, será un hombre poseído completamente por Satanás. Aunque no es Satanás el que está dentro de él. El anticristo, dice Apocalipsis 13, el diablo, le va a dar su poder, Y lo que le ofreció a Cristo, el anticristo lo va a aceptar. Lo que Cristo rechazó del diablo, el anticristo lo va a aceptar. El poder, la gloria, la riqueza que el diablo le ofrece a artistas, a deportistas, si te inclinas y adoras a Satanás. Te lo da y te lo cumple, pero recuerda que te viene a cobrar la factura. En sexto lugar, vamos a ver la gran tribulación. Es otro tema de Daniel. Se profetizan 7 años, Daniel capítulo 9, con el título Las 70 semanas de Daniel, que vendrán sobre Israel únicamente. Y la última y más grande persecución de la historia, que Hitler va a ser como Pinocho comparado con el anticristo, para perseguir, matar, torturar a todos los judíos y a los cristianos, cuando el anticristo tome el poder después de los 3 años y medio. En séptimo lugar, se profetiza, y hay el tema de la resurrección de los muertos en Daniel también. Se profetiza que muchos muertos que actualmente creemos que ya les llevamos flores y son huesos, van a volver a vivir. En Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán levantados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y Cristo lo dijo en Mateo 5, he aquí viene la hora, cuando todos nosotros estamos aquí, tenemos algún día que entrar a la eternidad. Tienes que morir, yo tengo que morir. Pero viene la hora, dijo Jesús, que cuando todos los que estamos muertos vamos a oír. Y si en vida no oíste la voz de Cristo, no la vas a oír cuando estés muerto. Entonces, hay una resurrección de los justos y después, al acabar el milenio, viene la resurrección de los malos, que se llama el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 11, del 12 al 15. Entonces, esta resurrección también se trata en Daniel. Y en octavo y final lugar, el triunfo final de Cristo y su reino. Una vez una persona me dijo, Dios es todopoderoso, ¿sí? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Y le contesté, dele gracias a Dios, porque comenzaría con usted. El mundo tiene cantidad de incógnitas y las seguimos teniendo. Porque como le dije una vez a un estudiante de un seminario en Guatemala, el día que alguien tenga las respuestas a todas las incógnitas que existen, ya no necesitaríamos a Dios. ¿Por qué seríamos dioses? Entonces Dios es el único, omnisciente, que conoce todo. Nosotros, dice Corintios 13, vemos como por un velo todavía. Y lo que sabemos, dice Corintios 8, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Especulamos y teorizamos, hipotetizamos y pensamos esto y el otro. Los griegos, los filósofos, los ateos del siglo XX, Bertrand Russell, Carlos Darwin, pues puedo que creo, que sí, que arranca, que no arranca, ¿verdad? Y todo se queda así, pero no hay verdades absolutas, absolutamente, en ninguna conclusión lógica, filosófica del ser humano, porque no somos dioses. Pero venimos a la Biblia y comenzamos a encontrar respuestas. Pero hay una condición para que tú puedas conocer la verdad: querer hacer la voluntad de Dios. Dijo Cristo, si alguien quiere conocer la verdad, haga mi voluntad. Cuando tú comienzas a someterte a Dios, a sus leyes, a tratar a tu esposa como una reina, a darles buen ejemplo a tus hijos, a pagar tus impuestos,
a pagar tu diezmo, no pagar porque tiene que nacer el corazón, ¿verdad? No es un pago, perdón, pero a comenzar a darle a Dios lo que Él quiere que le demos. Cuando comencemos a hacer, no tenemos deudas, que no nos endrogamos demasiado, que las pagamos, que no queremos perjudicar a nadie, no hablamos mal de nadie. Comenzamos a bendecir a toda la gente, a los que nos persiguen los bendecimos, no guardamos rencor contra nadie. Cuando comienza nuestra vida a ser revolucionada de esta forma, comenzamos a descubrir y a conocer como que se nos amplía la mente, se nos comienzan a caer las vendas y comenzamos a ver la luz. Pero hay un precio para que veas la luz. No vengas y a ver si Dios es esto y es esto, retando y desafiando a Dios. Espérame tantito, dice Dios, primero deja tu frente, deja todo lo que tienes y veas mi voluntad. Pídele perdón a tu esposa antes que conozcas la teología de la predestinación. ¿Quieres conocer la predestinación y quieres conocer el libre albedrío humano? ¿Quieres saber por qué Dios permite esto y aquello cosas? Dios no es un genio de la lámpara Aladino para satisfacer tu vacío intelectual. Dios quiere que primero estés dispuesto a seguirlo para que Él te premie y te recompense con la luz y la verdad de su santa palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu Espíritu nos ha comenzado a abrir el entendimiento de tu palabra para que la luz pueda entrar a nuestras vidas y podamos conocer la verdad, el camino, la justicia y la santidad, que sin esta santidad no podemos entender las cosas más profundas del Espíritu de Dios. Te damos gracias porque el Espíritu es el que nos enseña estas cosas. Para eso nos lo diste. Y es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No es un espíritu de cobardía. En esta mañana, dile a Dios, Señor, yo reprendo de mi vida todo espíritu de angustia que traigo, echando toda mi ansiedad sobre de ti. El problema de mis hijos, el problema de mis padres, el problema de mi futuro no está en mis manos. Oh Dios, gracias porque no soy Dios, no soy diosa. Quiero solamente descansar en ti. Te entrego, Señor, mis afanes, mis ansiedades. Quiero tener paz. Te pido, Señor, que todo espíritu que hay en mí de temor se vaya, Señor, y yo pueda saber que si te tengo temor a ti, no tengo tener temor de ni enfermedades, ni del futuro, ni económicos, porque tú eres mi pastor, nada me faltará jamás. Si diste tu vida por mí, ¿cómo no me darás todas las cosas? Si diste tu sangre en una cruz para que yo pudiera entender cuánto eternamente me has amado. Gracias, Señor, por ser mi pastor, en quien puedo llorar, en quien puedo descansar. Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no tendré miedo de nada en la vida, porque tú estás conmigo y nunca me dejarás, nunca me desampararás. Aunque yo crea que me has desamparado, estás conmigo y estarás siempre hasta el final de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa algún día, oh Dios, toda esta vida de problemas y sufrimientos no se comparará cuando en aquel día me abra los brazos y me digas: ven, bendito, bendita de mi Padre, desde antes de la fundación del mundo, al reino que había preparado para aquellos que me han seguido con todo su corazón. Y ahora muchos de ustedes que no tienen a Cristo, que han venido tal vez de visita, otra vez por curiosidad, y estoy seguro que entraste a esta conferencia confundido, vacía, desorientado, con tantos problemas y tantas angustias. Te invito a que vengas en esta mañana a una cruz. No te invito a ninguna religión. Ven a la cruz, a un hombre que se llama Jesucristo, para que Él entre a tu vida y experimentes el poder de su resurrección,
con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y te recibo como mi Señor y mi Salvador en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Y así como muchos de ustedes, muchos de nosotros que tenemos la carga de compartirles esta palabra, también venimos cargados. Yo también tengo muchas cargas en mi vida, cosas, ¿verdad? Que ansiedades, la familia, los hijos, el ministerio, el país, todo esto nos agobia y necesitamos venir todos los días a la cruz. De la palabra sacar esa fuerza que nadie nos puede dar, ni las pastillas tranquilizantes, ni el psiquiatra, ni mi comadre, ni la doctora Corazón, ni Walter Mercado, ni nadie. Solo Dios en su palabra me puede seguir sosteniendo para que lleguemos con gozo al final de nuestra carrera. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que gusten pueden extender su mano hacia acá en señal que reciben esta bendición. Dios bendiga tu vida y te guarde y te dé paz. Dios bendiga a tu esposa y a tu esposo, tu matrimonio y a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga los alimentos de tu hogar. Dios te guarde cuando salgas a la calle para que regreses contento a tu casa, con alegría en tu corazón, para orar con tus hijos y tu familia. Dios te llene de todo el poder de su conocimiento y sabiduría, para que siempre apruebes lo mejor, andando como es digno de un hijo y de una hija de Dios, llevando fruto en todo tiempo, creciendo en su conocimiento y en toda su gracia, y mostrándole a la gente el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Dios guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, en su nombre precioso. Que tengan mucha paz. Amén.